lo de la teoría de control de la unidad 4. Habíamos visto los sistemas de lazo abierto, lazo cerrado, las partes de un sistema de control, algunos ejemplos de lazo abierto, lazo cerrado, y cómo se convertía un sistema de lazo cerrado manual a automático. Y bueno, ya también el día de ayer se nos mandó un correo en el que se confirma que vamos a seguir de manera virtual. Entonces, pues vamos a continuar con la unidad 4, que es la que estamos desarrollando ahorita. La unidad 3, pues la vamos a evaluar así. Las 2 simulaciones, la práctica que hicimos en el laboratorio de la red y el cuadro de comparación de protocolos, que ya lo revisamos también. De esa manera vamos a evaluar la unidad 3. La unidad 2, con todos los trabajos de simulación y las prácticas que hicimos de laboratorio, que fueron 4, y todos los ejercicios de simulación. Dice, ¿ya pasaron lista? Se me apagó el teléfono. No, todavía no pasamos lista. Vamos a pasar lista al final porque apenas se están conectando. Bueno, decía que vamos a evaluar de esa manera. Vamos a continuar de manera virtual. Entonces quiere decir que el día lunes 11 no regresamos, seguimos conectándonos hasta que termine el cuatrimestre, entonces, o hasta que nos digan algo antes, ¿verdad? Ahorita dice ahí, clases en línea, hasta nuevo aviso, entonces no dice la fecha, es probable que terminemos el cuatrimestre. Dígame. Ya es un hecho que este lunes no regresamos. Sí, el lunes no regresamos. Entonces hasta nuevo aviso. Sí, así lo dejaron hasta nuevo aviso, entonces vamos a seguir trabajando aquí por Classroom. Y en cuanto a los promedios de la unidad 2, bueno, voy a irlos sacando los promedios, todavía no los tengo. Les voy a avisar a ustedes cuánto van a ser los porcentajes. Decía, les voy a avisar a ustedes cuánto van a ser los porcentajes. Y si alguien está en riesgo de que repruebe, pues ya le aviso qué es lo que le hace falta. Por ahí recuerdo que tenemos el caso de Héctor Andrés. Bueno, yo ahí en Classroom le voy a subir a Héctor Andrés los trabajos que le faltan de la unidad 2 para que los vaya entregando. Y en cuanto a los demás, les voy a avisar aquí en las próximas clases cómo quedaría su calificación de la segunda unidad y de la tercera también, que ya tenemos todo. De la cuarta, pues ahorita la estamos desarrollando en lo que es la unidad 4, que es la que vamos a llevar pues netamente virtual. Ahí vamos a evaluar todo lo que viene. Lo bueno es que sí nos apuramos a hacer prácticas de laboratorio. Hicimos la práctica de la unidad 3, de la unidad 2 concluimos todas las prácticas. Y bueno, creo que no nos vamos tan mal. Creo que sí vimos algo importante de lo del curso. Entonces, pues no hubo tanta pérdida de tiempo, de temas que no se vieran o de prácticas que no se hicieran en el laboratorio, entonces no estamos mal. La unidad 4, como tú pudiste haber visto ayer, se trata de control, teoría de control, entonces pues creo que no se perdió tanto. Y bueno, creo que ya casi están todos, vamos a pasar lista y ya al último nada más hago una captura de pantalla de los que lleguen tarde. Está Aarón. Presente. Alberto Damián. Presente. Aldo Leiva.
Presente. No. Ah, sí. Brian Eduardo. Creo que no. César Augusto. Presente. Chayán. Chayán, ¿no me oye? Presente, dicen en el chat. Cristian Martínez. Presente. Daniel Abrán. Presente. Daniel Osvaldo. Presente, profe. Daniela Lisset. Presente. Héctor Andrés. Presente. Ahí está. Irani. Presente. Irving. ¿No está Irving? Creo que no. Isaac Javes. Presente. Jean Paul. Presente, profe. Se la sabe, profe. Jesús Aurelio. Presente. José Iván. Presente, profe. Ahí está. José Manuel. ¿No? No. Juan Pablo. Presente, profe. Kevin de Jesús. ¿No? Creo que no. Litsi. Presente, profe. Luis Almaraz. Presente. Luis Antonio Rodríguez. Presente. Marbeck. Presente. Mauricio Elisea. Presente. Saúl Yael. William. Said Mejía. Presente. Muy bien, entonces ya si alguien falta al último, volvemos ahí a pasar o hacemos una captura. Bueno, voy a continuar con lo de ayer. Ahora sí vamos a terminar de analizar el PDF. Ya se les hizo llegar también por Classroom el PDF. Por ahí nos quedamos en casi para concluirlo. Y bueno, vamos a retomarlo. Voy a presentar, voy a cambiar aquí de ventana para que lo puedan ver. Bueno, aquí está el PDF que teníamos ayer. Nos habíamos quedado en analizando por aquí la desventaja, que era una inestabilidad cuando la señal pues no es precisa, tiene errores. Ay, perdón, ya le moví. Cuando tiene errores, cuando la entrada analógica de un PLC no es estable, o la salida, y nos da un valor diferente al que estamos midiendo. Esto se da debido a que no son muy precisos algunos pues elementos, algunas entradas o salidas del PLC. En la pantalla podemos ver a lo mejor un valor, pero en la realidad nos daría otro. A lo mejor yo estoy midiendo 2 volts realmente, y en el PLC estoy suministrando 3, un valor diferente. Eso se llama un error. Y bueno, tenemos los tipos de control. Viene la parte de los tipos de control. La realimentación de la salida.
ya veíamos que el lazo abierto es el que no hace una realimentación o una retroalimentación. Y el lazo cerrado sí lo hace. Comportamiento de la señal de referencia. La señal de referencia la vamos a tener presente en los controles de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque tú en base a esa referencia vas a controlar lo que quieres tú. Un nivel deseado de temperatura, por ejemplo. Un nivel deseado de nivel, que fueron los ejemplos de ayer que veíamos. Y bueno, la entrada de referencia cambia frecuentemente en los sistemas de seguidores, por ejemplo. Servomecanismos, sistemas de control retroalimentado en el cual la salida es alguna posición, velocidad, aceleración mecánica. Ejemplo de un servomecanismo, posicionamiento de los cañones de una batería de tiro antiaérea o simplemente un seguidor de línea, ¿verdad? La entrada pues va a estar cambiando frecuentemente y va a ir siguiendo la línea y va a ir cambiando la dirección del seguidor. ¿Por qué? Porque la entrada va a estar cambiando también. Se está retroalimentando y por consecuencia, pues el seguidor también cambia su trayectoria. Sistemas de regulación automática. La entrada de referencia es o bien constante o bien varía lentamente con el tiempo. Y donde la tarea fundamental consiste en mantener la salida en el valor deseado a pesar de las perturbaciones presentes. O sea, el controlador, aunque existan perturbaciones, errores, debe de corregir y mantener la salida en un valor deseado. Ejemplos: el sistema de la calefacción de una casa, un regulador de voltaje, un regulador de presión, de suministro de agua a una comunidad. Sí, entonces son ejemplos de una regulación automática. Y bueno, en PLCs ya mencionábamos que existen tipos de señales analógicas y digitales. Lo mismo va a ocurrir en estos controladores. Tipos de control. Bueno, tipos de control hay muchos, aquí nos menciona algunos. Control de procesos, cualquier regulación de temperatura, caudal, nivel en la industria o en cualquier lugar. Por ejemplo, refinerías, plantas de producción, etc. Control de máquinas de manufactura en un taller de control numérico donde hay tornos, etc. Un control de robots también como ejemplos de control. Y bueno, finalmente vamos a ver algunos ejemplos de sistemas de control. Por ejemplo, tenemos control de presión. Aquí tenemos un control de presión. Es un horno. El horno necesita un quemador que produce pues, la flama. Ese quemador se alimenta con combustible y tiene una entrada de aire. Siempre es muy importante el aire pues, para realizar una buena combustión. Si no hay aire, pues la flama se apaga. Entonces es muy importante el aire. Ahí viene. El horno en su interior pues es una flama. Tiene un elemento medidor de la presión dentro del horno. Tiene un accionador y una chimenea que saca seguramente los gases que se producen por la combustión. Sí, entonces allí el accionador pues es el que permite desfogar, abrir para que salga por la chimenea los gases, el humo, todo eso que se produce. La intención de este horno es control de presión, como ahí nos dice, ¿sí? Y nos pregunta cuáles son las variables de salida controlada, de control de entrada de referencia y las perturbaciones externas. Ajá, y que dibujemos el diagrama de bloques. Bueno, aquí las perturbaciones pueden ser que alguien abra la puerta, la temperatura exterior o el ambiente exterior también, o alguna perturbación interna por dentro, no sé, suciedad que pudiera acumularse,
algo que estorbe al quemador para que encienda bien. Cuestiones de ese tipo son las perturbaciones. La salida pues sería la propia presión, que es lo que estamos controlando, ¿verdad? Y bueno, y ahí nos pide que dibujemos el diagrama de bloques. Acá nos pone un ejemplo de regulador centrífugo de Watt para el control de velocidad de una máquina de vapor que fue diseñado en el siglo XVIII. Sí, aquí nos pone el ejemplo de cómo realizan el diagrama de bloques. Tenemos aquí este regulador centrífugo. Su objetivo es controlar la velocidad de la máquina, aquí me dice, una máquina de vapor. Entonces ahí tiene combustible, una válvula de control que abre y cierra, y el motor. Como es de vapor, todas las máquinas de vapor al entrar ese combustible, pues nos hace que gire el motor. Entonces aquí nos tiene el cilindro de potencia, aceite de presión, y bueno, ahí por lo que veo, cierra y abre esa válvula de acuerdo a cómo esté trabajando la válvula piloto. Ahí como que retroalimenta y nos da pues el giro del motor y va regulando la velocidad. Ahí nos ponen el diagrama de bloques lo que es el sensor o transductor, que es el que mide la velocidad del giro, que es lo que estamos controlando, la velocidad. Si la velocidad a lo mejor es mayor y tú la quieres disminuir en base a lo que tengas programado, pues con la medida del sensor vas hacia la válvula piloto y el cilindro de potencia, y de ahí manda a cerrar la válvula de control para que disminuya la velocidad. Ajá, aquí nos dice velocidad de referencia es igual a la posición de entrada del vástago. Sí, entonces ahí lo va regulando, moviendo el vástago, cerrando la válvula de control, y el motor va a girar más lentamente, o al revés, hacerlo girar más rápido. El motor tiene una carga también, y de esa manera aquí hacen el diagrama de bloques de este sistema de control. Aquí nos pide que hagamos el diagrama de bloques de este otro. ¿Alguien quiere entrar? Bueno, decíamos que el diagrama de bloques de este nos pone como ejemplo cómo realizó el diagrama de bloques del regulador centrífugo de Watt. Tenemos que hacer el diagrama de bloques para el horno, para el control de presión del horno, ¿sí? Y bueno, aquí nos explica más o menos cómo abre el regulador la válvula de control, para cerrar o abrir, dependiendo, entra más combustible y por consiguiente aumenta la velocidad de giro. Como un carro, ¿verdad? Le aceleras más, entra más gasolina, la va quemando y pues el carro gira más rápido, aumenta su velocidad. Lo mismo aquí. En el otro caso entra menos combustible y por consiguiente disminuye la velocidad del giro. Bueno, este es un sistema de seguidor de regulación automática en el caso del ejemplo anterior. Y bueno, nos pregunta cuáles son las variables de salida controlada, de control de entrada de referencia y las perturbaciones externas. Y bueno, por último tenemos un sistema sincro-servosistema. Bueno, esto ya es algo más complejo, en el cual los sincros son generadores de corriente alterna asíncronos. Llevan lo que son rodillos y motores de corriente directa que los hacen girar. Tienes una señal de voltaje. Y bueno, un servosistema, su objetivo es controlar la posición. Un motor va girando lentamente
para controlar la posición. Entonces aquí nos pone el voltaje de salida del sincrotransformador, lleva una velocidad 2, es igual al voltaje de alimentación del sincrotransmisor, velocidad 1, pero desfasado un ángulo, igual a la diferencia de los ángulos giratorios por el rodillo maestro y esclavo. Y aquí también nos pregunta cuáles son las variables de salida, de control de entrada de referencia y las perturbaciones, y un diagrama de bloques. Bueno. Por último, tenemos las etapas de realización de un sistema de control. Bueno, nosotros vamos a analizar el sistema, qué es lo que se va a controlar, ¿verdad? Debemos de tener primero en mente qué es lo que se va a controlar, qué se quiere regular, las variables que hay que medir, variables de salida, qué se quiere manipular, variables de control, perturbaciones, situaciones peligrosas, procedimientos de arranque, establecer la estructura de regulación, especificar qué variables se van a realimentar y qué variables se van a manipular para lograr el objetivo, seleccionar, diseñar y sincronizar los reguladores con criterios de control, errores, rechazo, respuestas, sensibilidad, un correcto diseño, evaluar el diseño y realización de la práctica. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Se va a quedar por ahí un ejercicio que ustedes van a hacer. El ejercicio consiste en realizar, bueno, ahorita les comento aquí, déjenlo busco. Lo voy a buscar para proyectarles y comentarles de qué se trata. Por acá está el ejercicio que vamos a manejar el día de hoy. A ver, voy a presentar nuevamente para que lo comentemos, lo veamos. Dice, de la imagen de control de presión, contestar cuáles son las variables de salida controlada, de control de entrada, referencia y las perturbaciones externas. Dibujar un diagrama de bloques para el sistema de control de presión. O sea, dibujar un diagrama de bloques para el sistema de control de presión. Como observábamos ahí en los ejemplos. Enviar imagen o captura de pantalla de la solución de su ejercicio. Y bueno, aquí está la imagen que les va a llegar ahí en el ejercicio. Es lo mismo de lo que viene en el PDF. Como ejemplo tienes este del regulador centrífugo de Watt, como hizo el diagrama de bloques. Lo vas a realizar para el control de presión en el horno. Aquí te dice cuáles son las variables de salida, te pregunta cuáles son las variables de salida controlada, de control de entrada, referencia y las perturbaciones, y que dibujes el diagrama de bloques. ¿Sí? Entonces contestas estas preguntas, haces tu diagrama de bloques y me lo envías. En eso consiste. De hecho, hace rato comenté algunas cosas. Ese sería el ejercicio. Ese sería el ejercicio. Entonces, yo lo voy a subir aquí. Todavía no les llega. Lo subo y ustedes lo realizan en el tiempo que queda de clase. Y me lo van enviando. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan de esto? ¿De cómo es el ejercicio o algo? ¿No? No, profe. No, profe, por el momento no. Bueno. Diagrama de flujo, ¿no? Sí, diagrama de bloques hay que dibujarlo. Ahí tienes del lado derecho el ejemplo de cómo lo hicieron con el regulador centrífugo. Lo mismo, algo similar harías tú adaptándolo al control de presión del horno. Y contestar las preguntas de las variables
y listo, es algo sencillo, nada más hay que pensarle un poquito, o si no tomas como referencia el ejemplo de al lado y haces un diagrama similar de bloques. Bueno, llegó Brian Eduardo. No, ¿verdad? Llegó Irving Gustavo. No. José Manuel Estrada. Presente. Sí llegó. Llegó Kevin. No. William. Bueno, no llegó. Voy a hacer una captura de pantalla de los que nos conectamos el día de hoy. Yo sí llegué, nada, es que estaba medio lento mi internet, entonces lo escucho como que de tiempo después. Ah, muy bien. ¿Ya me escuchaste?